Buenas noches. Vamos a trabajar sobre lo que está pasando hoy en día referente al pragmatismo de Morena, pero tenemos que entender primero cómo cómo funciona el capital y cómo podemos presentarlo, ¿ok? Para un servidor la historia humana es concebida no como el devenir teológico y universal de una esencia primigenia, ni tampoco como un resultado predeterminado de leyes de hierro. Dos impugnaciones habitualmente lanzadas contra el autor del Capital, Karl Marx, por quienes creen que la historia no es nada más que un mero sucesor azoroso y caprichoso de capas geológicas, absolutamente imposibles de comprender o al menos de intentar teorizar sobre ellas. Debemos entender que el capital como sustancia en proceso, sujeto, hablando de manera colectiva, que subsume, oprime y explota el trabajo vivo de la fuerza de trabajo, que es igualmente colectiva. A partir de allí, su discurso crítico se desplaza hacia la explicación de las leyes de tendencia de la acumulación capitalista. Sin violencia, sin relaciones de poder y de fuerza entre las clases sociales, sin sometimiento de pueblos y naciones periféricas, sin separación violenta de las condiciones objetivas de vida por un lado y las clases explotadas por el otro, sin destrucción sistemática de la naturaleza, no existiría el mercado mundial capitalista. La feroz conquista y colonización de América, la esclavización, el comercio de los pueblos sometidos de África y la cruel colonización de las sociedades y comunidades de Asia constituyen condiciones imprescindibles para la deconformación del sistema mundial capitalista. Como nunca se trata de un capitalista individual, o sea, obreros y obreras, sino del capitalismo como sistema mundial, las tasas de ganancias de cada rubro y rama de cada sector y de cada formación social se transforman en tasas de ganancias media, en cuya gestación los valores particulares y el plusvalor son apropiados y fluyen entre distintas ramas y diversos sectores, y también entre distintas formaciones económicos sociales. En realidad, los monstruos y vampiros capitalistas son colectivos y abarcan el planeta en su conjunto. Por eso es una insistencia mía que el movimiento emancipador de la clase trabajadora debe ser de carácter internacional. Y tenemos que entender el contexto nacional de cada país, ya que cada país tiene su contexto muy particular. Y desde ahí debemos aplicar estrategias que puedan ayudarnos a emanciparnos. Hoy en día estamos en una democracia burguesa y tenemos que entender que tenemos que participar ahí a través de elecciones, a través de empoderar políticos de izquierda que vayan ganando espacios. Por eso es imprescindible entender que los capitalistas son hipócritas, codiciosos, egoístas y malvados, y que creen que la ficción jurídica de un supuesto Edén de los derechos humanos innatos. El otro es un obrero derrotado, resignado y aislado, a quien van a exprimir y en palabras de todos nosotros los de izquierdas, a curtirle el cuero, ¿no? No comprender algo tan básico en el fondo presupone no entender la sutileza de su manejo y empleo magistral de la lógica dialéctica, la articulación de lo lógico y lo histórico, su descripción de la ruidosa esfera de la apariencia superficial y su explicación de las profundidades esenciales que condicionan, y determinan las leyes tendenciales del movimiento y el proceso de desarrollo del conjunto de la economía mundial capitalista, lo cual deriva no en una mala hermenéutica de una página puntual, sino en algo muchísimo más grave, una incomprensión teórica y política de la obra de Lenin. Por eso mismo Lenin tenemos que entender que el Partido Regeneración Nacional, Morena, tiene un proyecto de nación y es una visión a largo plazo. Esa es la estrategia. Ahora, la táctica implica a veces hacer alianzas, porque el mismo Lenin lo platica. Hay momentos en que tienes que entender la correlación de fuerzas. Hay momentos en que tenemos que ir con todo y no reconocer las elecciones, no participar en elecciones. Es más, denostarlas y decir que no participamos. Pero hay otro momento histórico en el cual necesitamos participar en elecciones. En otro, a lo mejor necesitamos eh, tener alianzas. Ese es el pragmatismo del cual yo comento muchísimo. Es decir, qué tan importantes son las alianzas en un momento dado. Y en otro contexto podemos decir, ¿sabes qué? Los aliados ya no nos interesan y hay que sacarlos. Y es decir,
siempre tener la lucha de avanzada. Eso es la cuarta transformación que hoy en día algunos de izquierda tienen esa duda del por qué a veces hay ciertas alianzas que no alcanzamos a comprender. Bueno, aquí cierro este espacio. Muy buenas noches.